Mañana de jueves, ¿qué le parece si le presentamos los temas que están tocándose en las columnas y editoriales a nivel nacional? Para ello sumamos a nuestro director editorial, Raúl Firas Lucio, que nos hace este repaso. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Viendo esta nota que presentabas de lo que ofrecen los candidatos y cómo se banalizan las cosas importantes del país. Bueno, pero vamos a las columnas, Paco, porque hay columnas buenas, ¿eh? Hay buenas y quiero hacer referencia a tres de ellas, ¿sí? Me voy a referir primero a la de Maite Azuela del periódico Universal, que hoy publica su columna que dice: consulta ciudadana, confusión, mentira y revictimización. Se trata de propaganda más que la preocupación por los derechos de las víctimas. La forma en cómo se ha presentado en los medios es insultantemente mentirosa. Usted ha visto la propaganda de Morena y de muchos de los personajes afines a la llamada 4T, en donde hablan de juicios a expresidentes, y que la pregunta jamás dice eso. Maite Azuela pues es dura con la consulta y dice, pero tiene tres consecuencias importantes, ¿sí? Bueno, primero, tratar de descifrar la pregunta que la corrigió la Suprema Corte de la Nación, porque la que presentaba el presidente López Obrador pues era anticonstitucional, y la que hizo la Corte pues es un trabalenguas que no se entiende, un galimatías que no se entiende, pero eso es lo que va a suceder el próximo domingo. Primero dice, ¿qué está pasando? Que lamentablemente Morena y el gobierno está banalizando el ejercicio democrático de una consulta. Tanto trabajo que costó meter en la reforma política, en la Constitución, que exista este ejercicio democrático de la consulta ciudadana, donde se pueden decidir cosas muy importantes en el futuro del país. Pero ¿qué ha hecho Morena? Sí, pues la ha banalizado, sí, la ha echado a perder. El ejercicio democrático le ha quitado y lo ha banalizado, lo ha hecho pues un sinsentido. Sí, como muchos se han expresado, dice la analista, no hay una referencia al juicio político de expresidentes, en ningún lugar se pregunta, como lo hace la falsa publicidad, la mentirosa publicidad que hace Morena para promover la consulta. ¿Qué hace el INE? Pues el INE simplemente habla de promover, porque pues ellos son los responsables de ejercer estos 528 millones de pesos que va a costar la consulta, y que de alguna forma se tratará de que llegue al mayor número de personas, y ellos hablan básicamente de la logística, pero no se meten en el tema del contenido interesante sobre el asunto. Pero aquí la analista finalmente pone el punto sobre la I, Paco. Se está revictimizando. Supuestamente una consulta que está sometiendo a una consulta ciudadana la pregunta si deben ser estudiados, analizados, ¿sí?, actos de actores políticos que hayan afectado la vida política nacional. No se necesita preguntar eso. Y entonces los afectados, las víctimas, se están revictimizando porque la pregunta no lleva absolutamente a nada. Así es que esta consulta, para que sea válida, se necesita que participe el 40% del padrón electoral, es decir, algo así como 38 millones de votos. Pero lo peor de todo es que si la mayoría de los que vayan a participar votan por el sí, que sí deben ser analizados y estudiados posibles actos que violen la ley del pasado por actores políticos, que eso es lo que dice la pregunta, sí, bueno, pues dice, es que poco se podrá avanzar, hay que esperar sentados, y es precisamente el comentario que hace la analista Maite Azuela. Una segunda columna, Paco, que me parece que habla sobre la agenda y la visita que hará el presidente López Obrador a Badiraguato el próximo fin de semana, ¿sí? Dice Ricardo Rafael en su columna del periódico Milenio, la agenda de AMLO en Badiraguato. Y aquí habla precisamente de estas vaguedades que ha habido por parte del gobierno sobre si va a haber una agenda paralela del presidente López Obrador, si luego de aquel saludo que hizo a la mamá del Chapo, precisamente en esta misma zona, si hay una agenda paralela que no se quiere dar a conocer y exactamente en qué consiste. Y aquí el periodista hace pues escenarios
donde, bueno, lo que ha venido sucediendo especialmente en estados como Sonora, que hoy está padeciendo de una lucha tremenda de grupos de poder, pues parece que es precisamente una lucha entre los hijos del Chapo, Ismael El Mayo Zambada, ¿sí? Rafael Caro Quintero, que luego de que lo liberaron, sí, parece que volvió a las andadas, aunque ya es un hombre de más de, debe tener 70 y tantos años, sí, pero parece que ha retomado con mucha fuerza liderazgo con algunos asociados, dice Ricardo Rafael, y quizás con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, y esto es lo que ha mantenido, por ejemplo, a Magdalena de Quino en los últimos días en esta zozobra donde, bueno, hay balaceras todos los días, y esto precisamente es un asunto de lo que se pregunta Ricardo Rafael. Oficialmente, dice López Obrador, visitará este próximo fin de semana Badiraguato para supervisar las obras de la carretera que une esta población con Guadalupe y con Calvo. No sería, sin embargo, errado sospechar una agenda paralela para esta gira presidencial. La especulación se nutre de tres argumentos principales. Primero, pues lo que ya sucedió con el saludo a la mamá del Chapo, falta de información precisa y que, bueno, de alguna forma puede presuponerse alguna agenda paralela, sobre todo tomando en cuenta pues toda esta inestabilidad que se ha generado entre los grupos criminales. Bueno, eso es lo que especula el periodista Ricardo Rafael. Y finalmente me reservo al final esta columna de Jorge Suárez Vélez del periódico Reforma, que se llama Necedad e ignorancia, necedad e ignorancia. Dice, al aventón, al ahí se va. Si tuviera que describir la actitud del gobierno de López Obrador para encarar los enormes desafíos que México enfrenta, esas frases vendrían a la mente. En casi medio sexenio no ha habido una sola estrategia diseñada con esmero y cuidado, bien pensada, con objetivos claros. Esa negligencia es grave cuando la humanidad trata de contener los estragos que causa esta devastadora pandemia. Y aquí habla de los datos y del mal manejo que ha tenido el gobierno en el manejo de la pandemia y todo lo que se viene acumulando, sobre todo ahora que se desestima como si el presidente fuera un gran científico, señalando que los niños y los jóvenes no son afectados por el COVID, cuando la evidencia nos dice que por lo menos en México hay más de 500 niños que han perdido la vida precisamente por COVID y los efectos que genera también, porque se habla de 140,000 niños que están hoy en la orfandad, sí, porque murió uno de sus padres, murió su abuelo que lo cuidaba, y esto es parte de lo que se dice. Y aquí habla precisamente de esto, las cosas que se están haciendo al aventón, dice Jorge Suárez Vélez. Contener la pandemia no es un asunto político, dice. No es de izquierda o de derecha, no es neoliberal. Salvemos tantas vidas como podamos. Esforcémonos para que nuestros niños tengan un regreso seguro a clase. Enfrentemos el reto con la seriedad que su gravedad demanda, concluye Jorge Suárez Vélez. Interesante su columna de reflexión sobre estos comparativos de qué se ha hecho en otros países y lamentablemente también, bueno, en ese comparativo, pues México queda mal parado respecto al manejo de la pandemia. Así las cosas de algunas de las columnas de este jueves, Paco, para que nuestra audiencia tenga elementos de juicio a leer algunas de estas. Muchas gracias.